Bueno, queridos hermanos y hermanas, les doy la bienvenida a su clase de introducción al Nuevo Testamento. Hoy, miércoles 9 de noviembre de 2022, damos gracias a Dios por tener este tiempo juntos, de seguir aprendiendo, de seguir disfrutando de el aprendizaje, sobre todo de todo aquello que nos lleva a reflexionar sobre la conformación, eh, diríamos, histórica, diríamos, teológica, que tienen los 27 escritos que conforman lo que para nosotros es literatura sagrada, que vendría a ser el Nuevo Testamento. Es realmente asombroso el poder situarnos en esta oportunidad de ir como que armando, ¿no? Como que ir el hecho de dándole forma a todo aquello que envuelve el Nuevo Testamento. Muchos de nosotros pensaríamos lo mismo que pensamos con el Antiguo Testamento. Muchos pensamos que los escritos del Nuevo Testamento se escribieron de la forma en que aparecen en nuestra lista canónica. Eh, y sin embargo, bueno, no es así. No es así. Los libros se han ido acomodando con base en ciertas y determinadas situaciones y motivos que han hecho que hoy la lista que nosotros tengamos, evidentemente, hermano, las primeras comunidades cristianas no tenían ese listado. Ajá. Porque no tenían Biblia. La Biblia realmente viene a conformarse como la conocemos hasta el siglo IV aproximadamente. Anteriormente, entonces, a ese tiempo, solamente había escritos sueltos que circulaban en las distintas comunidades cristianas. Muy bien. La clase pasada, ¿alguien quiere compartir, hermanos, qué vimos la clase pasada? ¿Qué recuerdan de lo que vimos la clase anterior? Vimos unos aspectos introductorios. Cuéntenme un poquitito. ¿Qué recuerdan de la clase pasada? Que no aprobaron las 20 preguntas que hicimos. Bueno, eso ya, todos nos recordamos eso. Pero aparte de eso, ¿qué recuerdan? Que hablamos de eso, de los tres puntos, eso que eran la expansión, el conflicto y la consolidación. Habíamos Ujú. tocado esos tres puntos. Ok, ¿y algún ejemplo que recuerdes, Mario, de algún escrito que se haya dado en el conflicto? El del conflicto era, no recuerdo bien si era Juan, que era en el conflicto. Ahí, ahí no me acuerdo. No, Era, no, no. Juan era ya, era, no, 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 ahí no. Mejor les pregunto los libros de la Biblia, ¿que no? Sí, sí, seguro. A ver, ¿quién quiere ayudarle a Mario? Primera Bien, de Pedro. Primera de Pedro, ok. ¿puede ser? Ajá, sí, sí, las cartas de Pedro. Apocalipsis también era, Claro, claro, el sí, era por el Apocalipsis. conflicto ahí, por eso se escribió el Apocalipsis ahí. Sí, sí, sí. Eso, Ujú. ¿Y la epístola? ¿Qué otra epístola? Como representativa, diríamos, de esa etapa de conflicto. Tenemos las epístolas petrinas, tenemos el libro de Revelación y tenemos otro libro. ¿Alguien recuerda? Hebreos puede ser. Bueno, sí, la epístola a los hebreos tenemos. Muy bien, muy bien. Ok,
En la etapa de expansión, ¿qué literatura del Nuevo Testamento tenemos como representación, o representante, perdón, de la etapa de expansión? ¿Cuáles son los libros o la literatura que se empieza a producir en ese sentido? A ver, ¿quién? Anímense, hermanos. De última, si están bien, están bien. Si está mal, pues también está mal. ¿Cuál es la literatura novotestamentaria que vemos como eh, pues representativa de la etapa de expansión? Hechos. Digamos un poco, pero no. Juanpi, La, uy, está mi micrófono prendido, sí. sí. La literatura que tendrá que ver en el sentido de cuando se habla, cuando se estaban expandiendo por todos lados, Ajá. el idioma o en sí, ¿qué carta podría No, no, decir? no, no. ¿Qué literatura sagrada? ¿Qué cartas del Nuevo Testamento? ¿Qué escritos del Nuevo Testamento son representativos de la etapa de expansión? Creo que era, ¿no? De Tesalónica, cuando habla sobre que el Evangelio, gracias a la buena fe de ellos, se estaba expandiendo por todas las zonas. Sí, digamos que sí. ¿Cómo se le conoce a eso? ¿Cómo se le conoce a esa Eh, literatura? Las epístolas de Paulina. Claro, el cuerpo paulino, las primeras cartas. ¿Cuál es la primera carta canónica que se escribe o el primer escrito canónico que tenemos? Tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses. Muy bien, muy bien. ¿Y qué literatura más o menos ya encontramos en la época de la consolidación y por qué? Literatura en el sentido de qué idioma se estaba practicando No, no, demasiado. no, 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 no. Literatura hablo de los escritos del Nuevo Testamento. Eso Ahí fue sí lo que creo que, planteamos la clase pasada. ahí sí creo que se escribe Juan en esa época. Ok, Juan es como representante de la tradición, este, que viene a ser ya una reflexión mucho más teológica de la persona de Jesús. Juan, que estamos hablando casi a finales del primer siglo aproximadamente. Ahí la literatura quería poner un orden, promover un orden dentro de lo que se creía, ¿no es cierto? En esa época. ¿Cómo, Mario? No entendí esa parte. Eh, Como que no me acuerdo cómo era, pero era como corregir las prácticas de la fe. La literatura más se basaba en eso, en resolver Ok, por ahí los conflictos que había dentro ok, de... sí, sí, y ahí tenemos no solo Juan, tenemos las cartas pastorales, que vendría a ser Timoteo, Tito, que ya para esas fechas, para ese entonces, estamos ya hablando a finales del primer siglo, ¿no? La iglesia ya estaba consolidada, ya había ciertas jerarquías eclesiales, ¿no? Obispos, diáconos, diaconisas, ya estaba como más organizada eclesialmente, y entonces esa literatura ya no habla más de la expansión, sino más bien va a hablar de la consolidación de la iglesia, ¿no? En todos estos conflictos internos que se empiezan a dar dentro de las mismas comunidades cristianas. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere anotar algo, acotar algo? Sí, si ustedes ya pudieron entrar a la plataforma, se habrán dado cuenta que está el sílabo ya arriba, ya está cargado. Y antes de iniciar la clase, quiero comentarles que la forma de evaluación de esta materia constará de 2 reportes de lectura y de 3 exámenes parciales.
Entonces les pido por favor que tengan muy pendiente tanto para los que están presencialmente en la clase como para los que están viendo las clases grabadas. No se cuelguen mucho en verlas por si no el tiempo que vamos a dar tanto para las tareas como para el examen. La idea es que yo pueda anticipar con tiempo suficiente estos trabajos, principalmente los reportes de lectura, pues para que no les agarren las prisas, ¿no es cierto? Y la idea es que nos vayamos todos de vacaciones tranquilamente, al menos nadie adeudando Nuevo Testamento. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer la mayoría de las cosas dentro del tiempo que tenemos asignado a la cátedra y por eso les pediría que puedan tomar diligencia al respecto. Bien, dicho lo anterior, la clase de hoy va de la mano con la primera actividad que voy a subir a este día, tarde-noche, a más tardar mañana temprano a la plataforma del primer reporte, diríamos reporte de lectura. Pero lo que vamos a hacer, hermanos, yo voy a enviarles un link de una conferencia que para mí es muy importante que ustedes escuchen, aprendan y quiero por favor que me hagan un resumen de esta ponencia, pero quiero que me lo hagan a través de cuadro sinóptico o como le llaman acá, sí, cuadro sinóptico, se me fue el otro nombre. Eh, mapas mentales, mapas mentales. O conceptuales. O conceptuales. Gracias, Nati, gracias. ¿Ok? Entonces, van a ver ustedes esta conferencia, la van a mirar. Yo les pido que puedan verla una vez, dos veces, o puedan pausarla, como ustedes gusten y manden. Es una interesante ponencia que tiene que ver con la clase que vamos a tener hoy, que es una ponencia que va a tratar acerca de el pueblo judío en los tiempos de Jesús. Es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos que lo que leemos del Nuevo Testamento no nace como un acto de magia, ¿no? Que hace un mago y saca una paloma de su sombrero. Los escritos neotestamentarios provienen básicamente, hermanos, de una influencia profundamente judía, porque Jesús era judío, nace en un ambiente judío, donde hay prácticas judías y hay distintos grupos judíos a los cuales el Señor va a, a convivir. Entonces, ustedes van a encontrar en esta ponencia, hermanos, y me parece muy interesante, ahora se me fue el nombre del ponente, y por favor quiero que yo voy a dar la consigna más detallada, pero la idea es que viertan esa información y la transformen en un mapa mental, cuadro sinóptico o mapa conceptual, como ustedes quieran o consideren que se puede llamar. Yo les voy a poner también en la plataforma un link de acceso para que ustedes vean los distintos modelos de mapas mentales. Yo no sé si ya trabajamos mapas mentales en mi clase, hermanos. Pregunto, la verdad que ¿No? ¿No hemos trabajado mapas mentales en clase? Ok, ok. Bueno, vamos a trabajar porque en otras materias que van a tener conmigo hay varios trabajos con mapas mentales. Así es que les voy a dar también el link para que ustedes entren ahí, le den una leidita para que más o menos sepan qué es un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, se den una idea y con base en esa información armen este trabajo. ¿Ok? Lo digo ahora porque les voy a dar tiempo suficiente para que rindan ese trabajo. Así que lo que voy a ver ahora en clase tiene que ver mucho de la mano con esta información que les voy a pedir que hagan. Pero evidentemente la clase que traigo va en función de clase y la otra es mucho más, con mucho más datos que a mí me gustaría que ustedes lo puedan ver con mayor detenimiento. Casi quiero decirles que esto que ustedes van a leer en la ponencia que se llama El pueblo judío en tiempos de Jesús, muchas de las cosas ya hablamos, tanto en la materia de historia de la Biblia,
como en Antiguo Testamento, introducción al Antiguo Testamento. ¿Ok? Así es que solamente quiero que afinen bien el oído y que puedan relacionar ambos conceptos con base en lo que ya aprendimos en las materias anteriores. ¿Ok? Muy bien. ¿Queda un poco claro, hermanos? ¿O queda claro más bien la consigna que tienen que hacer? Ok, muy bien. Primero, ver qué es un mapa mental para quienes no lo conocen. Segundo, mirar la ponencia. No dura tanto, hermanos, dura 55 minutos más o menos, si no mal recuerdo. Armar o volver a ver la ponencia, yo les recomiendo que hagan 1 o 2 veces porque tal vez les va a ser mucho para ustedes, entonces hagan 2 veces y después armen el mapa mental y lo suben a la plataforma, ¿ok? Ese tiene un valor de 20 puntos o 20% de su calificación total. ¿Mm? Muy bien. Si no hay preguntas, si todo ha quedado claro, voy a presentar la clase. Vamos a mirar la clase. Vamos a seguir trabajando en los aspectos introductorios, que como dije en un principio, son los elementos que van a envolver eh, todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Ujú. Sus personajes, sus ideologías, sus clases sociales, sus conceptos religiosos y sobre todo sus conceptos políticos. La sociedad del primer siglo, el siglo en el que Jesús nace, trae consigo una gran efervescencia política, política. Y la figura del Mesías, esperado por parte del pueblo judío, ¿no? Tiene una connotación profundamente política, profundamente. Y entonces, mucha de la literatura del Nuevo Testamento va a ir en función de esta, ¿cómo es? De esta política, ¿no? De estos rasgos sociales, económicos y sobre todo religiosos, que si nosotros no los conocemos, siempre va a estar muy desconectado el texto del Nuevo Testamento hacia una interpretación correcta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy tiene que ver con el contexto histórico del Nuevo Testamento. Bien, recuerden que ustedes pueden preguntar en cualquier momento de la clase. Solo accionen el emoji, hermanos, porque yo ya no los veo más. Yo solamente tengo la cámara el cuadrito donde estoy yo. Entonces, si ustedes activan el emoji de levantar la manito, ahí a mí me aparece aquí en mi pantalla. Ujú. Los que están viendo la clase grabada, si alguien tiene alguna duda, pues por favor mande su pregunta a mi WhatsApp y bueno, con todo gusto la resolvemos. Ujú. Bueno, la historia o lo que nosotros conocemos como historia es todo aquello que le da sentido y significado a lugares, personas, ideas, circunstancias y movimientos. El Nuevo Testamento es un conjunto de escritos que están profundamente enraizados en la historia, que tienen un rasgo profundamente histórico en ah, diríamos, en su nacimiento. Y entonces, para poder entender con toda claridad la, la realización, la compilación, la redacción, la compilación de estos 27 escritos, debemos saber qué es lo que lo rodea. Bien, lo primero que tenemos que saber, hermanos, es que el Nuevo Testamento surge bajo la influencia de 3 grandes culturas de la época.
Esto es muy importante porque el sabor que aparece de estas tres grandes culturas lo podemos percibir con toda claridad en, en estos escritos novotestamentarios. Bien, en primer lugar tenemos la cultura o la sociedad judía. Todos sabemos, hermanos, que hasta la reconstrucción del segundo templo con Esdras Nehemías, hay un tiempo de silencio que muchos le llaman, ¿no? Porque al menos nosotros no tenemos literatura sagrada que atestigue qué pasó en esta época desde Esdras Nehemías hasta que tenemos los escritos del Nuevo Testamento. Hay aproximadamente entre 200, 300 años, ¿no? Donde, pues, al menos, insisto, nosotros como cristianos no sabemos. Conocemos lo que pasa en ese lapso de tiempo por una literatura apócrifa o deuterocanónica que es muy valiosa porque en ella encontramos cómo fue el devenir del tiempo del pueblo judío durante todos esos años. Y entonces, uno de los libros fundamentales para poder entender lo que sucedió es el libro de los Macabeos. Es fundamental el libro de Macabeos, porque el libro de Macabeos lo que va a hacer es contarnos la transición que se hace de Darío persa, ¿no? Del imperio persa, hasta donde tenemos registro de Esdras Nehemías, de Ciro el persa, hasta, este, hasta Jesús, ¿no? Tenemos, perdón, no hasta Jesús, hasta la época griega con Julio César, ¿m? Julio César el Grande, donde los griegos finalmente terminan venciendo a los medos, a los persas. Y entonces los griegos empiezan a tener el control en todo el imperio conocido y extiende Carlos Magno, ¿no? No era Julio César, era Alejandro Magno, perdonen, yo ya estoy confundiendo los nombres. Alejandro Magno o Alejandro el Grande, ese es el nombre porque Alejandría se le da ese nombre a la ciudad portuaria del norte de Egipto, Alejandría, en honor a Alejandro el Grande. Perdóneme, es Alejandro el Grande. Bueno, hasta ese momento, ahora el pueblo de Israel, ¿no? O Palestina, pues deja de estar bajo la influencia eh, persa y ahora está bajo la influencia griega. Bueno, luego vendrán los romanos que derrotarán a los griegos y terminará la cultura y el imperio romano dominando ya la Palestina de los tiempos de Jesús. La cultura judía, hermanos, es muy importante que entendamos. ¿Por qué? Porque es una cultura donde nace el Salvador, donde nacen los escritores que le dan origen y sentido a los 27 escritos del Nuevo Testamento. Son educados en la Torá, conocen perfectamente la ley y los profetas y conocen perfectamente los escritos o los salmos. Bueno, pero no olvidemos que en esta línea que les he marcado donde aparece la historia de los macabeos, hay otra línea que sale después del exilio cuando hubo judíos que ya no volvieron a Jerusalén. Y entonces ellos quedaron en Babilonia y entonces ese grupo de personas se expande por todo el imperio y terminan hablando griego. A ellos, ¿no es cierto?, serán judíos helenizados, es decir, judíos que reconocen la ley y la Torá, pero que hablarán griego y que muchos de ellos adoptarán
la cultura griega, costumbres griegas. Y eso será un gran problema para que se dé la lucha o la revuelta de los macabeos. Entonces, la influencia griega, hermanos, atribuida directamente a la Septuaginta, trae como resultado un influjo directo para la elaboración de los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es muy probable, en opinión de los eruditos, que sea Jesús haya conocido la Septuaginta, los discípulos hayan conocido la Septuaginta y Pablo haya usado la versión griega de la Biblia hebrea, la Septuaginta, para elaborar mucho de sus escritos. Tan es así que muchas de sus aseveraciones que toma del Antiguo Testamento el apóstol Pablo no las cita directamente del texto hebreo, sino las cita directamente del texto griego. Entonces, hay una gran influencia. Y la influencia romana tiene que ver básicamente eh, en, en lo que el imperio representaba para ese momento a la llegada del Mesías. El imperio romano se convierte entonces en el enemigo de Israel. Y entonces, como se convierte en el enemigo de Israel, porque ahora Roma, en épocas de Jesús, y va a subyugar a Palestina, ¿no? Pues entonces ellos ven a los romanos como pues, los malos de la película, diríamos, ¿no? Y entonces tienen una esperanza de que el Mesías que venga, ¿no? Que el Mesías que regrese, pueda destruir el imperio romano. Por eso, cuando leemos en Juan 19:19, dice, escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, griego, ¿no es cierto? En griego, en hebreo, perdón, judío, eh, en griego y en latín. Que recuerden que el latín viene a sustituir el idioma griego. Y entonces el latín, en algún momento en el Imperio Romano, se convierte como en el idioma oficial. Muy bien, vamos a ver la influencia, la marcada influencia que tiene el Nuevo Testamento en ambientes judíos. En ambientes judíos. Entonces, establecemos como premisa que sin conocimiento del factor cultural judío, si nosotros pasamos por alto ese aspecto importantísimo de lo que rodeaba el primer siglo, será imposible comprender el Nuevo Testamento. Y vamos a ver en la cursada, y cuando veamos libro por libro, pues nos vamos a dar cuenta cómo muchas de las afirmaciones que aparecen en el texto del Nuevo Testamento no se comprenderían si no fuera porque deberíamos conocer el contexto cultural. Esto es cierto, queridos alumnos, porque gran parte de los personajes de la época del Nuevo Testamento son judíos. Y como dije al principio, Jesús es judío, total y absolutamente judío, que nace en ambientes judíos, que es muy probable o altamente probable que su idioma materno haya sido el arameo. Varias de las palabras en arameo o los escritos del Nuevo Testamento, todos ellos se han escrito en griego, todos. Los 27 escritos están escritos en el griego koiné, la lengua franca del imperio en ese momento. Se han conservado, los evangelistas conservaron palabras en
arameo. Efata, por ejemplo, es una palabra aramea. Talita cumí es otra palabra aramea. Maranatha es otra palabra aramea. Eli, Eli, lama sabachthani es otra palabra en arameo, pero de ahí en fuera, todo lo demás fue escrito en griego. Sin embargo, sus personajes, como lo fue Jesús, como lo fueron los discípulos, todos los discípulos, no solo los 12, sino la gente, los 70 o 72 que rodearon a Jesús, los apóstoles y los primeros creyentes de la iglesia que eran judíos. Y como dijimos, Jesús habla el arameo, vive en Galilea, Judea, que son las regiones en donde él pasa la mayor parte de su tiempo, de su vida, ¿no? Y finalmente muere en la ciudad que es la capital de la cultura judía, Jerusalén. Entonces, sí o sí, hermanos, tenemos que conocer muchas de las cosas que aparecen en el texto del Nuevo Testamento a la luz de estos factores judíos. Veamos varios aspectos. Primero veamos el aspecto religioso. Hay una estrecha relación, decimos, ¿no?, entre lo que es la iglesia, hay una estrecha relación entre la iglesia cristiana, somos nosotros, ¿no?, y el pueblo judío. Algo que nos une a estos dos conceptos tiene que ver los aspectos religiosos. Los aspectos religiosos. ¿Qué es lo que nos une? Pues una de las afirmaciones más profundamente arraigadas de la fe judía, el famoso Shema. ¿Alguien quiere leer, por favor, Deuteronomio 6:4 y luego Marcos 12:29? En el centro de la fe judía está la afirmación de el monoteísmo que sostiene la fe. Bueno, recordemos que el monoteísmo del pueblo de Israel no se hizo realidad sino hasta después del segundo templo, porque antes del exilio eran más idólatras que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, vemos que una de las cosas que sostuvo la fe judía fue su monoteísmo centrado en un solo Dios. Sí, Juanpi, por favor, Deuteronomio 6:4, si lo tenés. Sí, 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El famoso Shema, ¿no es cierto?, que era recitado durante muchos miles de años, reconociendo que hay un solo Dios. Marcos 12:29, ¿qué nos dice? ¿Cómo lo recoge el evangelista? Si alguien quiere leerlo. Permiso. Sí. Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor, uno es. Gracias. Entonces, nosotros debemos reconocer que Jesús tenía un profundo respeto a no solo conocimiento, sino respeto a lo que ya la Torá manifestaba en relación a este punto. Entonces, en el centro de la fe judía está el famoso Shema, que es la exaltación al único Dios verdadero, y sobre todo que las leyes que provenían o emanaban de este contexto eran sabias y dignas de obediencia. ¿Quiere leer alguien Salmo 78, del 5 al 8, por favor? Y veamos cómo ya un buen judío
reconocía este salmo, ¿no? Y lo consideraba como parte de su profesión de fe. Salmo 78 del 5 al 8, si alguien quiere leerlo, Permiso. ¿sí? Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que la sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos, al fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Muy Amén. bien, gracias. Bien, entonces, en esta parte de los salmos, encontramos que hay una indicación donde dice que eh, exhorta para que el pueblo ponga en Dios su confianza, que no olviden sus obras y sobre todo que guarden sus mandamientos. Y en esto, hermanos, también está que Él ha escogido un pueblo para sí mismo. Yo te he escogido hoy, ¿no? Dice uno de los, una parte de la Torá, en el libro del Éxodo. Déjenme, eh, el capítulo 19, versículo 5 del Éxodo, dice, así pues, si daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es decir, hay una alusión muy marcada a que Israel se considera como el pueblo elegido de Dios. Estas razones, ¿no? No están ausentes de la fe cristiana. La iglesia que inicia en Pentecostés, ¿no? Reconoce estos aspectos. Marcos lo va a recuperar en las palabras de Jesús, donde dice el primer mandamiento es el Shema, ¿no? Eh, Mateo va a recoger y va a decir en labios de Jesús, va a poner en labios de Jesús en el Sermón de la Montaña, esa frase que dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Y el apóstol Pablo después recogería, ¿no? Que nosotros la iglesia cristiana está fundada en la piedra angular que es Cristo Jesús, en la fe de los apóstoles. Entonces, hay una gran coincidencia que nos une tanto a la fe judía como a la fe cristiana. ¿Mm? Bien, ahora veamos el aspecto social. ¿Qué sucedía en aquel tiempo? En la sociedad israelita de la época de Jesús, ya desafortunadamente esta desigualdad social la vimos desde cuando los reinos se dividen, ¿no? Reino del norte, reino del sur. Ya para esta época, la división de las clases sociales en el tiempo de Jesús era profundamente marcada. Había ya grandes grietas o diferencias entre la clase alta, la media y la pobre. Estas clases sociales persisten o perviven en nuestras propias culturas, en nuestros propios países. Y no era diferente en la época de Jesús. Entonces, cuando Jesús no solamente vive su niñez, su juventud, su adolescencia, su juventud y su ministerio, no solamente lo hace dentro de su casa, diríamos, en un aspecto familiar, sino también que convive con estas clases sociales. Y él forma parte de una de estas clases sociales. La clase alta la componían las familias de los jefes políticos y religiosos, la élite, aquellos que tenían la autoridad, tenían el mando, tenían el poder, tenían el control.
todo lo que eran los jefes políticos, ¿no? y religiosos, principalmente los sumos sacerdotes del templo que en aquel tiempo existía, los miembros y representantes del Sanedrín, ¿no? Formaban o eran considerados parte de la clase alta. También había comerciantes, pero estos necesariamente tendrían que ser terratenientes, es decir, poseedores de grandes extensiones de tierra que les daba la riqueza. Y también la clase alta estaba compuesta por los recaudadores de impuestos. Cuando Lucas hace referencia a Zaqueo, dice que era muy rico. Entonces, como en toda sociedad, hermanos, aunque uno no pueda tener un título académico, qué sé yo, pero si tenés un montón de plata, bueno, podés codearte con la crema innata de la sociedad. Bueno, lo mismo sucedía. Jesús conoce este tipo de personas, convive con este tipo de personas. Insisto, en la historia de Zaqueo, vemos a un Jesús que no tiene miedo de entrar en contacto con la clase alta de la sociedad, ¿no? No tiene miedo de entrar a una casa lujosa, eh, muy diferente a la casa donde él vivió, porque lo que era Nazaret y posteriormente Galilea, evidentemente por la condición socioeconómica que tenía la familia de Jesús, pues la casa no era eh, pues lujosa, diríamos, ¿no? Entonces, pero Jesús no tiene problema por entrar a la casa de Simón el fariseo, por ejemplo, no tiene problema por entrar a la casa de Zaqueo, de convivir en esos niveles, ¿no? Y romper estructuras, ¿no? Romper estructuras. Bien, tenemos después la clase media, que esta sección estaba compuesta por los medianos y pequeños comerciantes, por los artesanos, los sacerdotes y los maestros de la ley. Pues aquellos que tenían un kiosquito, ¿no? Y que más o menos se defendían económicamente, pues entraban en esta, no tenían poder, diríamos, ¿no? Pero contaban con relativa solvencia que les permitía darse ciertos lujos, ¿no? Los artesanos son considerados también como parte de. Algunos piensan que Jesús pudo haber entrado en la clase media, porque bueno, él también era un artesano, carpintero o constructor, como sea el caso, eh, pero por las alusiones que hay en los evangelios, Jesús tiene más una connotación de entender la pobreza social, diríamos. ¿Ah? Él se identifica mucho con los pobres, demasiado. Y bueno, la clase media estaba también los sacerdotes que ministraban en el templo. No todos los sacerdotes formaban parte de la clase alta, solamente los sumos pontífices o los sumos sacerdotes, pues aquellos que venían de abolengo, de familias eh, de, de nobleza, diríamos, pero los demás sacerdotes eran itinerantes, es decir, iban, estaban un tiempo en el templo, ministraban de acuerdo a la suerte que les correspondía según la tribu que tenían, y después, pues ya volvían a su casa y volvían a sus trabajos y se las arreglaban como podían. ¿Ah? Al igual que los rabí, ¿no? Los rabinos, los maestros de la ley, ellos muchas veces vivían de la caridad de la gente. Eh, Había muchos rabinos que cobraban sus enseñanzas y de eso vivían, ¿no? Y entre más sabio era el rabí, pues mucho más clientela tenía, mucha más fama tuviese, pues mucho más, ah, pues solvencia tenía, pero no llegaba a la clase alta. Y finalmente, hermanos, tenemos la clase más desprotegida, como en todas las sociedades, sucedía en los tiempos de Jesús. La clase pobre era la más numerosa. Esta clase estaba formada principalmente por gente que se arrendaba, ¿no? Que se arrendaba por un jornal, por un salario al día. ¿Mm? Este, a veces era bien pagado el jornal, porque bueno, los grandes terratenientes, pues
pues hicieron su riqueza a base de la explotación, pues del más pobre, ¿no? Empezaron a expropiar los terrenos y los lugares que tenían muchas personas hasta que finalmente no pudieron pagar más y entonces por eso los grandes terratenientes se hacían de grandes extensiones de tierra y bueno, los demás terminaban de sirvientes, diríamos, ¿no? O sea, se arrendaban, se alquilaban. Y por muchos otros que vivían al margen de la sociedad, ¿no? Como los mendigos, los leprosos, los paralíticos. La actividad pastoril, ¿no? Los pastores de ovejas, no era una actividad bien vista, ¿no? Era una actividad ya en los tiempos de Jesús muy mal vista, muy, muy despreciable, diríamos, pues por el aspecto que representaba un pastor que cuidaba ovejas, el olor que despedía, ¿no? Al estar todo el día bajo el sol, el excremento, etcétera, etcétera. Y entonces los pastores de ovejas no eran tan aceptados, ¿no? Como tal vez hoy nosotros podríamos pensar de alguien que está pastoreando ovejas. Y esto es fundamental, hermanos, porque esta clase pobre, por ejemplo, Lucas, el Evangelio de Lucas se va a encargar. El Evangelio de Lucas, hermanos, va a tratar mucho con estas personas. Ajá. Va a haber muchas historias sobre mujeres, sobre niños, sobre indefensos, sobre los pobres. Va a haber mucha atención sobre la pobreza social. Quiero poner un ejemplo. Si ustedes hacen un comparativo, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Comparen, por favor, Mateo y díganme cuál es la diferencia. Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Y contrástenlo con Lucas capítulo 6, versículo 20. Y vean la diferencia que hay. Las dos, hermanos, son las dos versiones de las bienaventuranzas. Una escrita bajo la óptica de Mateo y otra escrita bajo la óptica de Lucas. Pero ustedes se van a dar cuenta de algo muy interesante que marca la diferencia entre estas dos concepciones de las bienaventuranzas. Si alguien ha descubierto cuál es la diferencia que pueden notar entre estas dos alusiones que se hacen sobre las bienaventuranzas, pueden comentármelo. Sí, Juanpi. Tu micro, amigo. Perdón. Mateo habla desde un punto de vista capaz fuera y Lucas se pone capaz en la piel, porque dice, vuestro es el reino. Creo que lo habla más en un sentido, se pone en el lugar, en lo que sería la sociedad, el público de él. Ok, interesante. Pero hay algo más ahí de una diferencia. Bueno, no sé si los hermanos que están conectados pueden trabajarlo. Y si no, bueno, Esther. En San Mateo dice los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Y en Lucas dice los pobres, porque vuestro es el reino. Muy bien. Entonces, ¿qué diferencia encontramos? Y como que sería una pobreza espiritual la de San Mateo, y el otro podría ser una pobreza
¿cómo se llama? Social sería. Claro, una pobreza económica. Fíjense cómo es Claro. bien, gracias Esther, cómo es bien interesante la manera en que Lucas retrata, ¿no?, la bienaventuranza. Para Mateo es algo espiritual, pero cuando Lucas toma las bienaventuranzas, no, dice, para mí es algo físico, o sea, es el pobre que está siendo explotado, es el pobre que no llega a fin de mes, es el pobre que le han quitado todos sus bienes, etcétera. Entonces dice, bienaventurados son ellos. Fíjense cómo el Evangelio de Lucas va a tratar mucho los aspectos culturales, en el aspecto social. Y hay otro ejemplo mucho más trascendente sobre cómo el aspecto social, fíjense que si nosotros no conociéramos esto, las clases sociales, pensaríamos que Lucas y Mateo están diciendo lo mismo, pero no están diciendo lo mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Por un lado, Mateo está hablando sobre el sermón de la montaña, sobre los deberes que todos los cristianos deben observar en cuanto a su conducta ante la sociedad, pero Lucas no, Lucas hace una denuncia ante las injusticias sociales que se están dando. Y por eso él defiende al pobre y dice, bienaventurado el pobre. Y omite la palabra espiritual para que no se confunda. ¿Okay? Ahora, vamos a ver otro ejemplo más radical. Capítulo 2 de Lucas, versículos 8 y 9. Ocho, 9 y a ver, no sé si valga, bueno, sí vale la pena. Versículos, Lucas 2 del 8 al 15. ¿Qué denuncia social encontramos en este pasaje por parte de Lucas? ¿Qué denuncia Lucas está manifestando, ¿no? En este pasaje como una denuncia a estas clases sociales que existían. Pues evidentemente el más alto, el que tenía más plata, pues siempre es el más respetable, el que anda en un auto de lujo, con saco, corbata, qué sé yo, ¿no? Los otros que más o menos no se visten de traje, pero tienen algunos ceros guardados en el banco, y está el resto, todos mortales nuestros, nosotros que estamos arañando las paredes a mediados de mes para llegar. ¿Pudieron encontrar alguna, qué es la denuncia que está haciendo Lucas a través de estos versículos? Acuérdense, estamos leyendo Lucas 2 del 8 al 15. ¿Podría ser el versículo 12? Ajá, ¿cuál sería? ¿Qué sería? Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ajá, pero ¿y cuál sería como la denuncia social que Lucas estaría diciendo con eso? ¿Cuál sería el reclamo, diríamos? Pues es que el pesebre era un lugar no apto para un recién nacido. Es Ok. un lugar donde están los animales, que se guardaban para que no pasaran frío, ¿no? Ujú. Entonces no es un lugar apto para un recién nacido. Ok, ahí podríamos nosotros notar un poco las precariedades que tuvo el Señor Jesús, pues para entender que no, él no perteneció a la clase alta, ¿no? Pero hay otra denuncia mucho más grave, o no grave, mucho más fuerte, esa es la palabra. Hay una denuncia mucho más fuerte que aparece en ese relato. No sé si alguien quiere compartir. Sí, ¿Sí, Esther? eh, los ángeles fueron a los pastores y en el 15 dice, los pastores se dijeron, después de que bajaron del cielo y cantaron gloria a Dios, los pastores se dijeron, vayamos a Belén y
y veamos esto que sucedió. Y según estamos viendo, los ángeles se lo dijeron a los más pobres que existían, a la sociedad más baja sería. Claro, claro, Esther, exactamente. Esta es una denuncia muy fuerte por parte de Lucas, ¿no? Porque la teofanía de los ángeles no se le aparece al sumo sacerdote, no se le aparece a los fariseos, no se le aparece a la élite religiosa del pueblo, sino la anunciación del nacimiento del Mesías se la da a la clase social más despreciable, a los pastores. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hace Lucas? Lucas está diciendo el Mesías, el anunciamiento del Mesías y esta teofanía de ver a los ángeles y cantar y la música y gloria a Dios en las alturas, se la da a un grupo social marginado. Y eso hace una reivindicación de las clases sociales. Porque el Evangelio lo que viene a hacer es reivindicar, perdón, el estatus social. Y por eso es una denuncia muy interesante. ¿Okay? Si nosotros no supiéramos esto, los aspectos sociales, pues diríamos, ay, qué lindo los pastores, qué bonito, eso vemos en Navidad, viste, siempre cuando todos ponen ahí sus nacimientos y los pastorcitos y las ovejitas, pero y no vemos la profundidad teológica y la importancia de la denuncia social que hace Lucas ante un grupo socialmente despreciable. Esme, perdón, creo que tenías la mano levantada. Sí, algo así quería yo comentar, que pues el grupo al que se presentó Los Ángeles no era gente, pues de una buena posición, ¿no? Puesto que en el versículo 8 dice que guardaban las vigilias en la noche sobre su rebaño, dice, velaban y guardaban las vigilias, o sea que cuidaban incluso su rebaño, porque yo creo que si lo descuidaban, pues alguien más listo se lo robaba, ¿no? Entonces era extrema la pobreza que ellos tenían. Y eso, gracias, y eso representaba esta denuncia que hace Lucas, ¿no? ¿Por qué? Porque los pastores no olían bien, no se veían bien, estaban desprolijos, sucios, que a la noche pues, tampoco vas a andar todo perfumado, ni vas a estar peinado, ni nada. O sea, imagínense a un grupo de pastores, ¿no? En todo lo que representa. Tal vez los que viven en ciudad, pues ni idea tienen, pero los que hemos tenido la oportunidad de tener contacto con gente en el campo, es terrible el aspecto, al menos físico, que tenés después de cuidar muchos años, muchos días a tus ovejas. Bien, entonces, fíjense cómo es importante, solo estos ejemplos lo puse para resaltar la importancia que tiene el conocer los aspectos sociales para entender los escritos del Nuevo Testamento. Y los principales oficios que teníamos como la clase social baja era la agricultura, la ganadería, la pesca en el lago de Galilea, trabajos artesanales, alfarería, zapatería, carpintería, albañilería, que es básicamente lo que representaba Jesús, el comercio, también la atención del templo, daba trabajo a un gran número de sacerdotes y levitas, son aquellos que pues sí, eran sacerdotes, ¿no es cierto? Pero no tenían el apellido Marín. Y hay un número interesante para que podamos entender la dinámica sociodemográfica que existía en la época de Jesús y se contabiliza que la población aproximada en Palestina en el tiempo de la época de Jesús pudo ser aproximadamente 1 millón de personas. 1 millón de personas. Posteriormente, finales del primer siglo, ya en todo el imperio judíos hay mucho más de 1 millón
de personas, 5 millones aproximadamente en todo el Imperio Romano. Pero en la época de Jesús era 1 millón de personas las que representaban la parte social. Muy bien. Los judíos no formaban un grupo religioso y político unido. Esto es muy importante. Después del receso voy a explicar cuáles eran estos grupos. A veces nosotros pensamos que el pueblo judío era uno, nada más lejos de la realidad. No eran uno. Era un pueblo, una cultura, una religión, si ustedes me permiten decirlo, que se había dividido en muchos grupos, muchos grupos. Y esta pluralidad de, de posturas, de ideologías, de que cada uno entendía las distintas formas de interpretar la ley. Hay, por ejemplo, 2 escuelas muy importantes, la de Shammai y la de... se me fue la escuela, la tenía yo aquí en la boca. Hay 2 escuelas muy importantes que estaban siempre en contrapostura. Hillel, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que eran 2 concepciones, 2 escuelas que estudiaban la misma Torá, que tenían las mismas escrituras, pero representaban diferentes formas de entendimiento. Unos, por ejemplo, en el tema del divorcio, una escuela apoyaba mucho más la postura de decir nadie se puede divorciar absolutamente si no es por causa de adulterio, ninguna otra causa. Quien lo hace está adulterando, tal. Pero la otra escuela decía no, no solamente por la causa de adulterio puede un hombre repudiar a su mujer, puede haber muchas otras causas, ¿no? Muchas otras razones. Fíjense cómo estos 2 ejemplos, ¿no? Nos hacen ver a nosotros que en la época de Jesús, en el aspecto religioso, era un problema. El conflicto se hacía muy grande, hermanos, o era de mucho peso, porque la religión y la política iban de la mano. Y eso fue lo que hizo que condenaran a Jesús a la muerte. Esta fusión entre lo político y lo religioso, ¿no? Hizo que a Jesús se le hiciera un juicio, hubiera testigos falsos, etcétera, jurisdicciones, etcétera, etcétera, que al final terminó siendo una muerte en términos políticos, ¿no? De sedición, porque solamente los asesinos crueles y los que cometían sedición o levantamiento contra Roma podían o debían morir en la muerte más atroz, que era la cruz. Finalmente, a Jesús le inventan todo un cuento porque la acusación que hacen a Jesús es que él era rey de un reino y todo lo que era reino pues iba en contra de Roma, y Roma se tomaba muy en serio ese tipo de levantamientos, y fue que hizo que terminara el Señor crucificado. En este sentido, hermanos, y vamos a tomar unos minutitos de receso, en este sentido, los judíos se habían dividido en muchos grupos. Y necesitamos conocerlos, hermanos, porque estos grupos, por lo menos, se encuentran mencionados en los evangelios. A veces nosotros hablamos de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, los maestros de la ley, los esenios, los celotas, ¿no? Y poco sabemos qué significaba eso. ¿Cómo es que estos grupos, hermanos, que conformaban ciertas y determinadas ideologías políticas y religiosas, que venían, eran del mismo pueblo judío, ¿no? Ciertamente chocaban a veces entre sí. Y son estas ideas y estos representantes a los que Jesús va a encarar, a los que Jesús va a pelearse, si puede decirse la palabra, ¿no? Va a tener grandes discusiones
Algunos querrán matar a Jesús, algunos no querrán escucharlo, algunos se convertirán. Algunos se convertirán. Y entonces, después del receso, voy a dar algunas ideas de quiénes eran estos grupos y cómo tienen influencia importante, no solo en la conformación del texto sagrado del Nuevo Testamento, sino pues para entender la teología que encierran los libros novotestamentarios. Porque si no conocemos cuál era el problema que tenía Jesús, por ejemplo, con los fariseos, y no sabemos quiénes eran los fariseos, pues poco vamos a entender el pleito que tenían entre ellos, ¿no? Si no sabemos qué diferenciaba entre el fariseo y el saduceo, pues no vamos a entender el pasaje cuando Pablo pone a pelear a los dos grupos, ¿no? De manera inteligente, como lo narra el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando él apela a César para que sea él juzgado porque él apela a su ciudadanía romana. Y entonces el emperador dijo, bueno, vamos a traer a los grupos que te acusan, y bueno, tráiganlos. Y el relato que aparece en Hechos de los Apóstoles es que estaban fariseos y saduceos. Y Pablo, hermanos, ¿no? Se da cuenta que están estos dos grupos. Y entonces él conoce lo que piensa cada uno de ellos. Y él lanza una bomba. Bomba que hizo que ambos grupos se pelearan. Y que finalmente Pablo salvara la vida y fuera enviado directamente a Roma para ser juzgado. Entonces va a ser muy importante y es muy importante que nosotros podamos reconocer quiénes son estos grupos, ¿no? Qué piensan más o menos, ¿no? Y qué influencia van a tener para la contraposición del evangelio o la prédica que tiene Jesús y que los evangelios recogen. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar unos 10 minutitos de receso, hermanos. Y después venimos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo hacemos después del receso. Tomemos 10 minutitos y volvemos.